vamos a recibir a un invitado que se vino con toda esta mesa. Puso todo lo que tiene que poner. Es Ezequiel, me vas a corregir si lo digo mal, pero Labrovich. Lobrovich. Es artista plástico y nos trajo su arte a esta mesa. Yo les había dicho a las productoras, bueno, que dibuje algo, pero no, él se vino Me con encantó todo. esto que hiciste. La primera vez que lo tenemos así, vamos a mostrar la obra acá del amigo que lo acompaña, porque acá sí tenemos el artista y su obra. Así es. Viste Bienvenido, que ahora con la Ezequiel. canción dice, dividamos el artista y la la obra. obra. Acá tenemos todo junto. ¿Se puede dividir el artista? Empezamos tranqui con las preguntas. Sí. ¿Al artista de la obra? Y yo creo que en algún punto no, porque la obra tiene mucho del contexto, mucho de la persona también, entonces como que es complicado. Quizás la historia es la que después puede llegar a dividir, digamos. Pero Y el artista también me parece que puede cambiar, o sea, tener una obra distinta a lo largo del tiempo, ¿no? sí, claro. Sí, las coherencias de por vida como que son difíciles. Claro, como que te piden por ser artista que tenés que siempre, no sé, o cantar lo mismo, o escribir lo mismo, o pintar lo mismo, y creo que no es Puede cambiar, posible. claro. Ahí veíamos un trabajo tuyo, pero la bajada me interesó mucho porque estás haciendo una muestra que va de lo natural, lo semiótico y lo biológico. Y lo químico. Y lo químico también. Apa. ¿Cómo integras todo esto? Más que una pasó? muestra, más ¿Qué que una pasó? muestra es como toda mi práctica, todo mi hacer como que vincula esos tres puntos Ajá. de lo natural, lo semiótico y lo químico, porque en alguna medida tomo lo natural, la luz, el agua, las plantas, en este caso como esto que Ahí está veo, acá estamos atrás. viendo, hay unas... Lo semiótico en el sentido de cómo funcionan las imágenes, es como la clave que va marcando lo que voy yo haciendo en cada una de las piezas. Y lo químico, porque en realidad no es pintura acrílica ni nada, es una cianotipia, Cianotipia. que es una técnica de revelado fotográfico de los primeros que aparecieron en el siglo XIX y que se mezclan dos químicos que se vuelven fotosensibles, sensibles a la luz. Por eso es que va pensando después con la luz, Mirá, digamos. Sí. Porque me interesa Hay una mucho esto que cuestión de técnica contaste. también, Claro, que nos Sí. expliques esa técnica, porque estamos viendo ahí tu obra y vemos, por ejemplo, ahí hay algo de plantas, me encantan los colores, Ujú. pero ¿cómo viene eso de una Cianotipia. cianotipia? ¿Cómo llegas al lienzo entonces? Claro, se preparan dos químicos, Ujú. ferricianuro de potasio y citrato de amonio 3, que se mezclan las soluciones en iguales proporciones y eso provoca un químico que es sensible a la luz. Entonces yo con ese químico lo que hago es pintar sobre el lienzo y dejar que eso seque, y una vez que esté seco, ahí recién exponerlo a la luz del sol. Que dependiendo, también es algo así como que va dependiendo todo el tiempo de qué estación del año es, si está nublado, si hay mucho sol, si son las 12 ¿Te del da otro mediodía. color distinto? ¿Depende en qué momento y qué temperatura se seque? No es tanto el color siempre es el azul porque es claro, es digamos, la reacción química. Ujú. La Ahí oxidación estamos de viendo esos la imagen, metales provocan este color azul. Qué Y bárbaro. depende, vos decís, del clima, la temperatura o la humedad. O Todas. las dos cosas, las dos cosas. Todas, sí. Bien, O sea, la de eso cantidad va de luz. dependiendo la cantidad de tiempo que lo tengas que exponer. Como que yo quise hacer algunas pruebas de hacer un método bien estricto, Ujú. de decir, bueno, lo tengo que dejar 3 minutos para que me salga bien este color que yo quiero, este tono, y no es tan así porque depende de todo eso. O sea, es un proceso muy experimental de estar ahí con los materiales. O sea que fuiste aprendiendo también a lo largo de este tiempo cuánto o qué a cuánto tenías que ponerlo para lo que quisieras lograr. Claro, sí. ¿Qué cuenta la exposición? ¿Con qué piezas cuenta la exposición? Y en realidad actualmente estamos con una exposición que cuentan algunas de las piezas que se está viendo ahí en la pantalla, de la cual esta no es parte, esta es una pieza más antigua del 2022 y tiene también algunas piezas de bordado. O sea, yo voy pensando con la cianotipia, fue como el eje que fue marcando distintos factores con los que yo iba pensando cómo se podían llegar a esos límites de lo material, de lo que me ofrece, digamos, esta triada semiótica, naturaleza y química, pero también de la imagen. Entonces se ven algunos bordados, por ejemplo, en los que yo con el bordado lo que hago es pensar, dividir la imagen
en lo que son las manchas que están sobre la superficie Ajá. y lo que se está representando. Ah, claro. Entonces, como tensionar un poco ahí. ¿Ahí trabajaste con pincel en esa que estamos viendo? No, el efecto, digamos, Sí, eso, contame. que genera esas reservas blancas Sí. tiene que ver con un fruncido previo. Entonces el lienzo estaba suelto, yo primero lo fruncí con hilo y aguja, generando como esas reservas, Sí. y ahí pinté con una brocha grande, como con ese químico, dejé secar, después lo abrí y ahí lo llevé a la luz del sol con una planta por encima, en este caso de eucalipto, unas ramas de eucalipto, para que no deje pasar la luz. Y por eso es que se hace esa huella, que la idea del fruncido era un poco que rompiera esa huella. Como en eso de pensar que la fotografía es una huella, Claro. cómo distorsionarla, desarmarla. ¿Y cuál La es verdad tu vínculo con la naturaleza para, digamos, inspirarte de esta forma? Hablas de un eucalipto, hay mucha gente que tendrá estas plantas cerca de su casa, que los inspirará, los hará volver a la infancia en muchos casos, ¿no? Sí, siempre fue algo que a mí me llamó la atención, la naturaleza. Tampoco es un término que me tenga tan contento, el término natural. Se podría pensar más en un tejido vivo, porque digamos como Claro. que resume mucho naturaleza y por ahí se usa acríticamente, digamos. Pero en particular, a mí el vínculo comenzó porque esta técnica, cuando yo la empecé a aprender, los orígenes tienen que ver con Anna Atkins, que es una investigadora que se dedicaba más que nada a la botánica. Ujú. Entonces ella usaba esta técnica para hacer impresiones de un archivo de botánica y después la iba estudiando y así demás. Entonces Ezequiel, era como un... Recordarnos dónde está la muestra para que podamos concurrir, ir a verla y poder seguir esta técnica tuya. Actualmente hay una muestra que está en Agua de Oro, en la Ajá. Galería Argüello Bouchet, con la que soy parte hace unos años, que no es, creo que hay una o dos imágenes nomás de las que les pasé, que es de esa muestra, que están actualmente por Semana Santa haciendo un evento que se llama Crononauta, la galería a la par del Hotel San Leonardo. Ah, Sí. muy Que linda es un zona Hermoso ahí. lugar. Es un evento más que nada ligado al coleccionismo y van distintos coleccionistas a mostrar ahí sus piezas, pero la galería va a estar abierta entonces durante toda esta Semana Santa. Claro, está bueno para aprovechar una buena Claro, salida, la ir y vueltita. aprovechar la vueltita de las dos cosas. Claro, de 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por contarnos tu forma y también un cordobés, ¿no? Que se dedica al arte, que apuesta por eso y cómo tu obra también te va Que tiene una atravesando. técnica también Sí. que es una búsqueda tuya. Eso está Sofisticada, sí. muy bueno Muy eso. bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ezequiel. Bueno, yo no escuché con qué se... Es con la primera Hacemos una pausa pausa. de este prestigioso programa. Vamos. ¿Eh? Dale, dale.